Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, estimados estudiantes de prepa en línea. Vamos a iniciar con este segundo espacio abierto para el aprendizaje del módulo número 13, el cual estamos en la primera semana, y en donde estamos analizando algunos procesos sociales en los que la matemática es sumamente importante para medirlos, ¿no? Hablamos de los temas de economía y los temas de demografía. En el caso de la demografía, que es la que corresponde a esta primera semana y parte de la semana número 2, estamos analizando procesos sociales como el crecimiento, como la rapidez de crecimiento y como la proyección, es decir, cuánto es el número de habitantes que seremos en un determinado periodo. Y para hacer este análisis es que utilizamos modelos matemáticos que estamos conociendo dentro de los recursos de la semana. Estamos conociendo algunos modelos matemáticos lineales y trascendentes que nos ayudan precisamente a determinar algunos de estos resultados para que nosotros podamos tener conocimiento de cómo ha evolucionado la dinámica de la población, pues en este caso en nuestra ciudad. También estamos conociendo algunas fuentes de información como la página del INEGI, por ejemplo, que ahorita vamos a hacer uso de ella para obtener eh, alguna información que nos va a ser de utilidad. Entonces, nomás déjenme aquí. Ok, entonces vamos a iniciar variación en procesos sociales, este módulo número 13. Mi nombre es Jorge Joaquín May Baeza. Les voy a compartir nuevamente este Padlet en el cual las dudas que ustedes tengan, no es que sea el único medio por el cual podamos expresarla, porque además de este Padlet, el cual nada más tiene como objetivo el hecho de que ustedes expresen sus dudas, sino que estas dudas también las podamos compartir con sus compañeros. La idea es que formemos una base de datos que nos permita identificar cuáles son las áreas de oportunidad que comúnmente ustedes tienen al momento de que inician el módulo número 13, ¿no? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cuáles, después de leer los recursos y las instrucciones de las actividades, cuáles son esas dudas que a ustedes les quedan después de haber hecho este ejercicio de leer, ¿no? Entonces, este Padlet pues tiene ese objetivo que ustedes compartan, que ayuden, que apoyen a sus compañeros para que cuando nos toque llegar con ellos, tengamos de alguna forma algunas nociones de las principales dudas que se les puede presentar, ¿no? Comúnmente creo que nos da un poco de pena exponerlas en las sesiones, en los espacios abiertos, y la idea es que con este Padlet pues podamos hacer un poco más ¿cómo decirlo? Que tengamos un poco más de seguridad al expresar nuestras dudas, ¿no? Ya que lo podemos hacer por medio escrito. No es el único, no es el único, no es el único medio, pero me parece que en este sí podemos dejar constancia, cosa que, por ejemplo, de, en el chat del aula virtual o en el correo electrónico, pues muchas veces no podemos tener todos a la mano, ¿no? Mientras que en este Padlet considero que sí pudiésemos tenerlos. Entonces se los dejo acá para que las dudas que tengan y que deseen compartirlas por este medio las podamos realizar. Voy a volver a poner la presentación. Eh, ¿Cuáles son los objetivos de este espacio abierto? Primero es atender de forma síncrona las dudas y comentarios referentes a las actividades. Estos espacios nos permiten interactuar en el mismo tiempo y por este medio. Es decir, estamos aquí, ustedes y yo, y lo único que nos permite comunicarnos, pues es el Internet, la computadora, y esto nos lleva a que las dudas que ustedes puedan tener las pueden compartir y aquí mismo van a ser resueltas. No tenemos que esperar un tiempo como en el caso de las preguntas que hacemos por medio del chat o por medio del correo electrónico,
que tenemos que esperar un tiempo de hasta 24 horas sin incluir sábados y domingos. Es decir, si ustedes preguntan algo y les surge, pues tenemos ese espacio de 24 horas en el cual hay para responder. Entonces, pues de alguna forma, aunque procuramos siempre atender inmediatamente las dudas que pueden tener, no siempre es en el mismo tiempo, ¿no? Que cambio aquí sí las podemos responder de una vez. Entonces, ese es el principal objetivo del espacio abierto, atender todas las dudas y comentarios referente a las actividades. Vamos también a tratar de describir un aprendizaje esperado relativo a las actividades de la semana. Recuerden que estos aprendizajes esperados son las metas a las que debemos llegar, ¿no? Al leer los recursos, al realizar las actividades, al buscar fuentes de información, al conocer herramientas tecnológicas, al poder desarrollar modelos matemáticos, siempre buscamos lograr estos aprendizajes esperados, ¿no? Los conocimientos y las habilidades que vamos a lograr siempre tienen que estar enfocadas a lograr los aprendizajes esperados del módulo. El primer espacio abierto los conocimos y es importante tenerlos presentes porque los esfuerzos que hagamos deben ir enfocados en lograr esos aprendizajes esperados. Vamos a realizar en conjunto algunos ejercicios para fortalecer las habilidades y conocimientos. La idea con estos ejercicios es, uno, reflexionar sobre las áreas de oportunidad para el logro de los aprendizajes. Si ustedes al realizar los ejercicios identifican que les fue complicado o que algunos de los conceptos que estuvimos manejando no los dominan del todo, tienen ya una primera área de oportunidad, ¿no? Y al identificar que ustedes tienen esta área de oportunidad, les corresponde entonces diseñar alguna estrategia que les ayude a superar esta área de oportunidad, ¿no? Es decir, si por alguna razón no dominan todavía algunas operaciones básicas de Excel, es un área de oportunidad que pueden corregir siempre y cuando diseñen alguna estrategia. ¿Qué puedo hacer para aprender a desarrollar algunas operaciones básicas en Excel? Y es ahí donde entra en juego el conocimiento que ustedes tienen sobre la forma en que aprenden, ¿no? A lo mejor alguien diga, pues a mí me sirve practicar y se ponga a practicar algunos ejercicios en la hoja de cálculo. A mí me sirve más ver videotutoriales. Pues bien, me meto a YouTube, busco algunos videotutoriales sobre algunas funciones básicas del uso de Excel y las empiezo a ver, analizar para ver cómo se hagan. En algún momento voy a tener que practicarlas, pero primordialmente tengo que ver cómo alguien las hace, ¿no? Todo depende del estilo de aprendizaje que ustedes tengan, ¿no? Es algo que nos permite, que nos ayuda a saber la forma en que aprendemos para que cuando tengamos este tipo de situaciones sepamos o tengamos de alguna forma conocimiento de cómo las vamos a superar. Todo nuestro paso educativo siempre tenemos que diseñar muchas estrategias en cada uno de los módulos de forma que, pues como siempre estamos aprendiendo nuevas cosas y las cosas que aprendemos comúnmente llevan un tiempo en el cual las podamos dominar. Y para dominarlas precisamente siempre tenemos que estar de alguna forma leyendo, practicando. eh, Cualquier otra situación que nos ayude a mejorar nuestros conocimientos. Entonces, la idea es reflexionar en esos aspectos que todavía nos falta por mejorar y cómo los podemos mejorar. Lograr un aprendizaje significativo. Estos temas tienen la particularidad de que, por ejemplo, el impacto de la población, ustedes lo pueden identificar ahí en la ciudad donde viven. No necesitamos ir lejos, ni tenemos que especializarnos en algo tan complicado. Ustedes lo pueden reflexionar, lo pueden identificar siempre y cuando analicen el contexto quizás de algunos años anterior y lo comparen con lo que hoy es su ciudad, ¿no? Pero bueno, de esta forma ustedes pueden lograr un aprendizaje significativo, es decir, que vinculen los temas que estamos viendo aquí con lo que está sucediendo en su vida cotidiana. Y por último, identificar las consecuencias de la dinámica de la población. Vamos a tratar de identificarlos aquí en este espacio abierto. Vamos a hacer dos ejercicios de estos. Vamos a ver. A ver, vamos a ver.
Aquí les voy a compartir en el chat del espacio abierto, les voy a compartir una liga con un ejercicio que vamos a realizar aquí. Recuerden que estos espacios abiertos, si bien tienen una puntuación adicional, es necesario la participación para que logremos estos objetivos que ya mencionamos anteriormente, sobre todo identificar las áreas de oportunidad que tenemos. No son clases, es decir, aquí no damos cátedra, sino lo que buscamos es que ustedes practiquen lo que previamente leyeron, lo que previamente ya estuvieron practicando, y si tienen alguna duda que puedan identificar cuando realizamos en este ejercicio, entonces identifiquen que hay estrategias que podemos emplear, ¿no? Entonces, vamos a colocar, muy bien, en 10 segunditos empezamos. Si no se lograron conectar, pues de alguna forma esto les va a ayudar a lograr esa puntuación adicional. Únicamente tienen que darle clic a la liga, ponen algún nombre de usuario y un avatar y listo, ya ingresan al cuestionario. Muy bien, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a esperar. Que ya vamos a empezar. Son 3 preguntitas muy simples para que ustedes reflexionen un poquito sobre lo que vamos a estudiar en esta primera unidad. Son procesos sociales relativos a las variaciones poblacionales. Crecimiento de la población, rapidez de crecimiento, predicción de la población o tasa de interés, crédito, inversión. Muy bien. Recuerden que los procesos sociales que estamos estudiando aquí tienen relación con que los podamos medir. Podemos medir, por ejemplo, cuánto crece una población, lo podemos medir. La rapidez con la que crece, que es otro concepto, otro aspecto en el cual nos permite llegar a conclusiones diferentes a lo que es el crecimiento de la población, que es la rapidez de crecimiento y la predicción de la población, es decir, que nosotros podamos hacer un pronóstico de cuántos habitantes seremos en unos años, ¿no? Y esto nos ayuda a identificar algunos aspectos importantes, ya sea el impacto que va a tener ese crecimiento o el impacto que tiene ahora ese crecimiento, las necesidades que va a tener la población a futuro, de alguna forma buscar estrategias que nos permitan pues anticiparnos a esas necesidades. Ok. Ah, aquí lo voy a colocar, por cierto, porque luego. Ok. ¿Cuánto creció Baja California? ¿Qué tan rápido creció Campeche? ¿Cuál será la cantidad de habitantes de México en 10 años? Se pueden responder con funciones lineales y trascendentes, con el PIB o consensos de población. Fíjense que siempre esta pregunta causa cierta área de oportunidad, porque comúnmente pensamos que los censos de población nos ayudan a identificar o a responder a estas preguntas. Y sí, es un insumo importante, pero el censo en sí no nos ayuda a identificar estos. Nos da algunos insumos, como el número de habitantes que fuimos en un año, como el número de habitantes que somos hoy en día, nada más. Si nosotros queremos saber más, entonces hay que analizar esos números, ¿no? Pero en sí, los censos únicamente nos dan datos que nosotros vamos a utilizar y a través de funciones lineales y trascendentes es que vamos a analizar estos datos de los censos, ¿no? Pero en sí los censos únicamente son insumos, es decir, es el material con el que vamos a trabajar, pero de ninguna forma es un análisis que nos va a ayudar a responder a estas preguntas. Las funciones lineales y trascendentes, es así, nos van a dar la respuesta a este tipo de preguntas, ¿no? Entonces, por ahí los censos son un insumo nada más. No es el objetivo. Aquí, por ejemplo, no vamos a hacer ningún censo porque el censo forma parte de otra área de la matemática que es
la estadística. Aquí lo que vamos a hacer es aprender a usar algunas funciones lineales y trascendentes. Ustedes incluso ya empezaron a utilizar uno en una de las actividades. Ya tienen un modelo exponencial que les ayuda a hacer predicciones de la población. Pregunta 3 de 3. ¿Por qué es importante medir las variaciones de la población o poblacionales? Porque saber nos permite saber si los recursos son suficientes y conocer la estructura de la población y sus necesidades, conocer la tasa de interés o para determinar el PIB. Muy bien, básicamente ese es el objetivo, ¿no? En términos generales, muy generales, saber si los recursos son suficientes o cómo van a impactar el crecimiento de la población en los recursos. Conocer la estructura, la población va cambiando, va cambiando. A veces somos más niños, una población puede ser compuesta por más niños, por menos jóvenes y por más adultos, o ahí va modificándose ese aspecto. A veces son más adultos, menos jóvenes y menos niños, o más hombres y más mujeres. Entonces, medir estas variaciones de la población es lo que nos ayuda a saber la estructura también de la población. Eso es importante. Lo que ustedes tienen que hacer en sus actividades ahora es identificar un caso concreto, sobre todo, o de preferencia que esté presente ahí en su ciudad. Muy bien. Les recuerdo, este cuestionario lo único que trataba era que nosotros nos centremos en lo que estamos haciendo, ¿no? Primero, que tenemos procesos sociales, como el que vimos en el espacio abierto anterior, ¿no? Que conocimos cómo Playa del Carmen fue creciendo, ¿no? Sin embargo, con ver el video no podemos responder a, por ejemplo, ¿cuánto creció Playa del Carmen? Eso no lo podemos responder porque en el video únicamente tenemos una idea de que creció, pero no sabemos en qué cantidad o la rapidez con la que creció. Pues probablemente a nosotros nos diga, pues sí, creció muy rápido, pero ¿qué tan rápido? ¿No? Tener un número que nos dé un indicador de qué tan rápido creció Playa del Carmen. O de seguir con esa tendencia, ¿cuánto será la población de Playa del Carmen en 2030, en 2050, ¿no? En el video únicamente pudimos apreciar el comportamiento de forma visual, pero no tenemos algún argumento numérico. Y aquí vamos a conocer la forma en que podemos obtener esos argumentos numéricos a través de estos modelos y funciones lineales. Muy bien, después de hacer esta breve recopilación de las experiencias y de los conocimientos previos, vamos a establecer algunas reglas de comunicación. Primero, escriban su nombre completo para, en caso de participar, asignarles la puntuación. Levanten la mano en caso de querer participar. Sean claros y corteses con sus compañeros. Si participamos por el chat, por favor, evitemos los errores ortográficos, ¿no? Hay que escribir siempre adecuadamente, utilizando las mayúsculas y las minúsculas. En el caso de usar abreviaturas, hay abreviaturas que ya están establecidas, que esa forma es la que se abrevia una palabra. No inventemos abreviaturas que no están debidamente reguladas, ¿no? Entonces, usemos las que ya están aceptadas. Procurar que las dudas y comentarios sean claros y concretos y coloquen en silencio su micrófono antes de ingresar, por favor. ¿Cuáles son las principales áreas de oportunidad que comúnmente se presentan en este módulo? Como ven, he tratado de recopilar algunas de las áreas de oportunidad que he notado de las actividades que me han entregado a lo largo ya de varias generaciones, ¿no? Y comúnmente se repiten, por alguna razón se repiten. La idea, al mencionarles estas áreas de oportunidad, es que ustedes identifiquen si tienen una de estas en sus actividades. Y si notan que algo no está correcto, modifíquenlo, ¿no? Traten, sobre todo tengan confianza, porque muchas veces, pues, no sé si ven algún video o ven alguna actividad y de ahí, pues, se dan alguna idea, tienen una referencia de lo que van a hacer. Y aunque les cueste un poquito, o tengan cierto conflicto entre lo que ustedes comprendieron
y lo que hicieron en la actividad no se atreven a plasmarlo en la actividad. Prefieren, no se tienen la confianza suficiente y prefieren tomar lo que ya está hecho antes de arriesgarse ustedes a decir, yo me quedo con esto porque siento que esto es lo correcto. Entonces, ahí, por favor, tengan confianza en lo que ustedes hacen. Si leen los recursos, si practican, si responden a los cuestionarios de autoevaluación, a los cuestionarios, a los cuestionarios formativos, y les va bien, ténganse confianza en lo que están haciendo. Háganlo conforme ustedes crean que tienen todos los elementos para poder responder y elaborar las actividades de forma que sean ustedes los que la elaboren con los conocimientos que han logrado aprender. Muchas veces tomo una actividad y considero que me va a ir bien porque la retomé, porque a lo mejor a la persona que la hizo le fue muy bien y a mí me va mal. Porque a lo mejor en ese momento, por alguna razón, no sé, al compañero le fue bien porque era una diferente actividad o porque el planteamiento era diferente. Entonces, ténganse confianza en lo que ustedes están haciendo y traten de exponer, de realizar la actividad con lo que ustedes están haciendo. Entonces, distinguir entre la tasa de crecimiento contra el crecimiento absoluto es una de las áreas de oportunidad. Todavía nos falta identificar qué es o qué mide la tasa de crecimiento y qué es lo que mide el crecimiento absoluto. Incluyan alguna experiencia de su contexto. No, recuerden que hay una parte de la rúbrica de evaluación, sobre todo en el pensamiento crítico, que nos dice si ustedes vinculan estos conocimientos o estos temas con lo que ustedes viven en su vida cotidiana. Entonces, de ahí es donde incluyen alguna experiencia de su contexto. Traten de, por ejemplo, qué se puede prevenir o lograr si predecimos la variación de la población, por ejemplo, ¿no? Y ahí ustedes encuentren algo que les permita responder a ello y que forme parte de su contexto. ¿Cuál es el impacto del crecimiento de sus ciudades? Argumenten las respuestas con los resultados. Muchas veces nada más me ponen, por ejemplo, ahorita vamos a ver un ejemplo, pero no colocan el resultado, no colocan el modelo. Y recuerden, hagan de cuenta aquí que yo no sé nada. Es una actividad en la cual ustedes van a tratar de convencer a la persona que está leyendo su actividad de que lo que hicieron tiene las operaciones, que con lo que hicieron ustedes pudieron llevar a cabo un análisis y ese análisis lo pudieron plasmar. Y en ese análisis ustedes están tratando de convencer a una persona de que lo que ustedes plasmaron ahí es lo correcto, ¿no? Entonces, argumenten correctamente con los resultados, no den por hecho que el asesor ya sabe, mejor den por hecho que no sabe y le voy a tratar de explicar claramente al asesor lo que hice, ¿no? Eviten copiar y pegar de las fuentes de información, porque recuerden que esto se considera plagio, aun cuando citen la fuente de información. En las actividades debe apreciarse palabras suyas, análisis suyo, redacción suya, y si bien pueden tener referencias, esto no significa que las pueden copiar y pegar. Por ejemplo, les comentaba, incluyan, muchas veces únicamente colocan, la población ha crecido muy rápido en la última década. Muy rápido, ¿qué es muy rápido? ¿Qué indicador, qué parámetro me dice que algo es muy rápido? 5, 6, 7, 8 mil, 15 mil. ¿Cuánto es muy rápido? No lo sé. En la última década, ¿no? Ha crecido. En su lugar, traten de responder así. La tasa de crecimiento de la población muestra que de 2015 a 2020 la rapidez fue del 3%. Ya con esto, 3%, ya tenemos una idea de qué tan rápido creció. Aquí, por el contrario, no tenemos ni idea. Entonces, hay que ser lo más precisos al responder e incluir el resultado, porque muchas veces colocan las operaciones y dicen, creció muy rápido en la última década. Y de todas las operaciones, yo no puedo saber cuál es la respuesta. Lo único que me da o que me indica cuál es la respuesta es precisamente en la respuesta que tenga estos elementos, que me digan el 3%. Ah, ya sé que toda esta operación y que este es el resultado. Pero aquí ustedes lo están identificando claramente, ¿no? En su respuesta. Entonces, hagan de cuenta que yo no sé nada. Argumenten correctamente sus respuestas.
Y también tenemos otra parte que es describir las operaciones matemáticas. Por ejemplo, aquí muchas veces cuando tratamos de responder, Word, por ejemplo, no es una herramienta que sea acorde para desarrollar operaciones matemáticas. Es un poco complicada porque hay que ir insertando número por número, tratar de llevar a cabo operaciones y muchas veces esto causa confusión al momento de tomar un resultado de una operación anterior y pasarla a la siguiente. Y ahí es donde muchas veces se cometen errores porque no copio adecuadamente el resultado de la operación previa y porque invierto un número, porque no le coloco un cero, entonces ya el resultado es diferente. Utilicen una hojita de Excel. Me imagino que a estas alturas ustedes ya saben que cuentan con una hoja de cálculo con su correo institucional, es de Google Docs, que pueden inclusive utilizar fuera de línea. También tienen una liga Drive, un archivo Drive, una cuenta Drive con el mismo correo institucional que les permite utilizar archivos en la nube. Es decir, ustedes pueden copiar una hojita de Excel, crear una liga y compartirlo. Las actividades se entregan en Word, de eso no hay duda porque eso es lo que especifica las instrucciones. Bueno, en un procesador de texto, no precisamente de esta marca. También Google Docs tiene un procesador de texto, ahí lo pueden hacer. Pero en cuanto a las operaciones, yo les sugiero que en lugar de hacerlo así, lo elaboren en una hojita de Excel, utilicen algunas operaciones básicas, algunas fórmulas de Excel. La idea es que ustedes vayan incrementando lo que sepan sobre la hoja de cálculo porque es una herramienta que van a utilizar con posterioridad, ¿no? En otros módulos donde también van a desarrollar operaciones matemáticas, inclusive un poco más complejas. Y como ustedes vieron, las operaciones complejas no las podemos desarrollar mentalmente. Tenemos que hacer uso de una herramienta, ¿no? Puede ser una calculadora, pero lo ideal es que como tenemos que demostrar cómo lo hicimos, utilizar una hoja de cálculo. Muy bien, vamos a hacer este segundo cuestionario. Ok, se los voy a compartir aquí. No sé si tengan alguna duda hasta el momento. Muy bien, este cuestionario lo elaboré basado en los recursos de la semana. Es decir, todos los conceptos que vamos a estar trabajando en este cuestionario están en los recursos de la semana. Si ustedes no identifican alguno o les cuesta trabajo identificarlo, entonces la sugerencia es que lean nuevamente los recursos de la semana. Porque, y compréndanlos, ¿no? Porque todo lo que se elabora aquí está basado en ellos, porque los recursos de la semana es una parte importante del proceso de aprendizaje. No podemos aprender si no sabemos algunos conceptos, si no conocemos algunos modelos, no hay forma que podamos desarrollar una actividad con un nivel experto. Entonces, la idea es esa, con este tipo de cuestionarios que ustedes. Bueno, voy a empezar el cuestionario, ¿eh? Recuerden, hay que participar en todas las actividades. Ya les coloqué la liga ahí, pero veo que este tipo de función polinómica de primer grado la podemos representar como una línea recta. Es una función lineal, exponencial o logarítmica.
Muy bien, es una función lineal, porque claramente aquí dentro del concepto lo dice, lo podemos representar como una línea recta, y lo que podemos representar como una línea recta siempre son las funciones lineales. Las funciones lineales son aquellas que no tienen ningún exponente. Pregunta 2 de 5. Los tipos de las funciones trascendentes son trigonométricas, exponenciales y logarítmicas, cuadráticas y simples o únicas y múltiples. Muy bien, trigonométricas, exponenciales y logarítmicas. Básicamente aquí vamos a utilizar exponenciales, como ustedes ya vieron. Entonces, pero la idea es que a través de la aplicación de la matemática podemos conocer los diferentes tipos de funciones y aplicarlo, y vemos cómo se aplican estas funciones que sí tienen una utilidad dentro de las diferentes áreas del conocimiento. En este caso lo tienen dentro de la economía, pero también lo tienen dentro de la demografía, ¿no? Entonces la idea es esa, no únicamente realizar cálculos que si bien obtenemos un resultado, a veces no sabemos en qué los podemos utilizar. Aquí entonces conocemos estas funciones trigonométricas, exponenciales y logarítmicas y vemos la forma en que se aplican en alguna área del conocimiento. Muy bien, pregunta 3 de 5. Esta función se puede representar de la siguiente forma: a por b elevado a la x. Logarítmica, exponencial o lineal. Muy bien, es una función exponencial. ¿Qué nos hace pensar que es una función exponencial? Una vez que le vemos esto, que no es la única forma de representarlo. Un número elevado a una determinada potencia. Pregunta 4 de 5. Esta pregunta recompensa por más puntos. ¿Qué estudia la demografía? ¿La economía, las finanzas o la población? La población. La demografía estudia la población y esto viene en los recursos de la semana. Economía, pues estudia la economía, pero la demografía estudia la población. Entonces, en esta área en esta área del conocimiento también se aplican las matemáticas y es lo que estamos conociendo, cómo esta área del conocimiento, cómo el hecho de estudiar a la población se puede aplicar las matemáticas. Uno diría, pues a lo mejor no se puede, pero aquí estamos conociendo que sí se puede y que hay preguntas que nos hacemos que tienen que ver con el área de la demografía y en la cual tenemos que utilizar matemáticas, modelos exponenciales, modelos lineales para poder responder a algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuánto creció? Tenemos que utilizar matemáticas. ¿Cuál es el tipo de demografía que debe usar Juan si quiere hacer un estudio de la población indígena de Oaxaca de 1990? ¿Estática o dinámica? Recordemos que la demografía tiene dos tipos o dos formas de estudiarse: estática y dinámica. Es estática porque la dinámica se refiere a un periodo de 1990 a 2020. Entonces, eso es un periodo de tiempo, ¿no? Queremos hacer un estudio evolutivo, por ejemplo, ¿no? Entonces hay un periodo, eso se llama dinámica. Pero cuando únicamente señalamos un año, es estático. Todo esto, recuerden, viene en los recursos de la semana. Léanlos, por favor. Es importante leer los recursos de la semana porque ahí está la información. No lleguemos únicamente a tratar de elaborar las actividades, porque aunque probablemente, dado que estos temas muchas veces los conocemos, lo importante es que incrementemos lo que sabemos sobre estos temas y eso solamente lo podemos lograr si leemos los recursos, si nos enteramos de lo que estamos haciendo, si nos enteramos de los modelos, de los procesos, nos enteramos
de todo este tipo de herramientas que estamos utilizando, ¿no? Pero es necesario leer. Muy bien, vamos a hacer así rapidito un ejercicio. Imagínense, aquí hay es una fuente de información confiable, la página del INEGI. Hace ratitos les preguntaba sobre lo que nos permite hacer un estudio, un análisis, y ustedes respondieron que lo que nos permite hacer un análisis son los censos de población. Y aunque no es del todo cierto, porque los censos de población nos brindan la información y nosotros, después de tener esa información, tenemos que analizarla, procesarla para responder a estas preguntas. Entonces, ahora vamos a conocer esta fuente de información que es... Ok. Fíjense, este es Yucatán, por ejemplo, ¿no? En 1900 eran 309,000 habitantes y en 2020 son 2,320,000 habitantes. ¿Ok? Vamos a ver otra entidad. Quintana Roo, por ejemplo. Población. Dinámica de la población. Fíjese, en 1910 eran 9,000 habitantes y en el 2020 son 1,857,000 habitantes. Ya tenemos a los dos. Yucatán, que inicia con 309 y que termina con 2,320,000, y Quintana Roo, que inicia con 9,000 y termina con 1,857,000. Si yo les preguntara qué población creció más rápido, ¿qué responderían ustedes con estos datos que acabamos de obtener? Si se dan cuenta, los censos nos dan información, pero no nos permiten o no nos dicen la respuesta a lo que queremos saber. Por eso tenemos que hacer un análisis con esta información que ya nos da el censo. Si quisiéramos saber cuál población entre Yucatán y Quintana Roo creció más rápido, ¿qué responderíamos con estos datos que ya tenemos? Yucatán creció más, dice, cierto, creció más, aunque ahí todavía no es una respuesta clara, pues creció más. ¿Cuánto creció más? Dime un número. ¿Cuánto creció? Pero bueno, Yucatán creció más, pero la pregunta es, ¿cuál creció más rápido? Es otro tipo de pregunta. Creció más es una cosa, creció más rápido es una cosa diferente. Bueno, fíjense que entonces, apoyados de la matemática, tenemos tres modelos matemáticos. Uno que se llama fórmula de crecimiento, uno que se llama fórmula de predicción y uno que se llama tasa de crecimiento. Y cada uno de estos modelos se aplica cuando queremos saber o queremos responder a alguna pregunta particular, ¿no? Si queremos saber cuánto creció, utilizamos la tasa de crecimiento. Si queremos saber
¿Cuánto seremos a futuro? Utilizamos una predicción porque queremos saber a futuro. Y si queremos saber la velocidad, utilizamos la tasa de crecimiento. Entonces, aquí, si yo les pregunto, ¿cuál población creció más rápido, Yucatán o Quintana Roo? ¿Cuál es el modelo que tendría que utilizar? ¿El uno, el 2 o el 3? El uno, dice Samantha. Vamos a ver si Nereida nos da otra respuesta. Dice Nereida, creo que sería la 3. No está muy segura, pero pues ya tiene ciertas nociones. No, mejor la 2, dice Samantha. Recuerden lo que les expliqué nuevamente. De hecho, ya voy a colocar esta hojita de Excel. Voy a abrir acá una hojita de Word. Voy a escribir una pregunta. Imagínense que tenemos esto. Ok, aquí está. Fíjense. Nosotros vamos a tener que entregar una actividad en un procesador de texto. Comúnmente, pues, colocamos las instrucciones, colocamos las preguntas que nos están haciendo y tratamos de realizar la actividad en el procesador de texto. Desafortunadamente, para hacer operaciones, el procesador de texto es una herramienta muy complicada, no es la adecuada. Entonces, lo que podemos hacer entonces es utilizar una hojita de cálculo. Una hojita de cálculo y diseñar las operaciones. Bueno, voy a copiar aquí la misma pregunta. Siempre yo tengo que entregar en el formato que me especifican las instrucciones. Por eso es importante atender a las instrucciones y tratar de utilizar herramientas para complementar mi actividad. En este caso voy a utilizar una hojita de cálculo. ¿Qué población creció más rápido de 1910 a 2020, Quintana Roo o Yucatán? Muy bien. Lo que necesito son los datos de la estadística. Y aquí me dice que Quintana Roo, creo que sí podemos ver la hojita que estoy conectada ahorita, ¿no? Vamos a ver si brevemente. Perdón, 1910, Yucatán. ¿Ok? Y 2020. Entonces aquí voy a colocar los datos. En 1910, Yucatán era 339.6. Y Quintana Roo, todo esto lo estoy tomando de la página del INEGI.
9.1. Y en 2020, Quintana Roo ahora es 1.857.000. Y Yucatán, 2.320.000. ¿Ok? Como ven, todo esto lo estoy haciendo en una hoja de cálculo. Le puedo colocar un formatito, pues para que se vea presentable mi actividad que estoy desarrollando. Fíjense la facilidad con la que elaboré la tabla. Y ahora me dice, de estos, lo que tú quieres saber es cuál creció más. Ya me dijeron que la 1. Pero la 1 lo que determina es cuánto creció en unidades. Se llama crecimiento absoluto. La fórmula de la predicción me dice cuánto es lo que voy a, o cuántos habitantes seré en un futuro. Pero aquí no me está preguntando a futuro, me está preguntando en el pasado. ¿Cuál fue la que creció más rápido en el pasado? O sea, es decir, de 1910 a 2020. Por lo tanto, no puede ser esta, porque no quiero saber a futuro cuántos seremos. Sería esta la tasa de crecimiento, porque me están preguntando rapidez y para determinar rapidez está la tasa de crecimiento. Y la tasa de crecimiento me dice que es el periodo más actual, en este caso 2020, y el periodo más antiguo, en este caso 1910. Y me dice, en el periodo 2020, ¿cuántos éramos? En el caso de Quintana Roo, ¿cuántos éramos? A ver, ayúdenme, apóyenme. Éramos, éramos, en el caso de Quintana Roo, 1.857.000. Y en el caso de Yucatán, 2.320.000. En Quintana Roo, en el 1910, éramos 9.10 y en Yucatán, 339.60. Ahora voy a efectuar mi operación. Y me dice, al periodo de 2020, réstale el periodo de 1910 y al resultado divídelo entre 1910. Y lo mismo hago acá. Voy a poner aquí en una tablita. Listo, ya obtuve mi tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento es lo que me indica qué ciudad fue la que creció más rápido. Mientras más alta sea la tasa de crecimiento, significa que está creciendo más rápido una población. Entonces aquí, ya para responder a la pregunta, ¿qué población creció más rápido de 1910 a 2020? ¿Quintana Roo o Yucatán? Ya obtuve mi operación, ya obtuve mi resultado del modelo matemático, que es la tasa de crecimiento. ¿Cuál es la que creció más rápido? ¿Quintana Roo o Yucatán? A ver, ahí es fácil determinarlo. Por eso es importante realizar los modelos matemáticos, porque son los que me van a dar la respuesta. No hay otra. Si el modelo me dice que este tiene más tasa de crecimiento, pues ese es el que creció más. No hay otra, porque el modelo ya me da la respuesta. Tengo que interpretarlo. Entonces, ¿cuál creció más? ¿Quintana Roo
cuya tasa de crecimiento, de hecho aquí lo voy a poner en negritas, ese es el resultado, es de 20.307, o Yucatán, cuya tasa de crecimiento es de 583. ¿Cuál es la que creció más? Y fíjense, la ventaja de Excel, que aquí puedo posicionarme y puedo, con esta fórmula, ver las cantidades y el procedimiento que seguí. Cosa que hacerlo en el procesador de texto me es complicado. Aquí lo puedo hacer un poco más simple. Quintana Roo, ¿por qué Quintana Roo, Samantha? Recuerden que únicamente mencionar Quintana Roo, pues sí, pero ¿por qué? La idea es el argumento, ¿por qué? Quintana Roo, ¿por qué creció más? ¿Qué es lo que te indica que Quintana Roo creció más? Solo que pongas Quintana Roo, pues va a ser una respuesta prácticamente incompleta porque no me estás diciendo la razón de tu elección. Tiene números más grandes, pero números más grandes, ¿qué tan grandes? Más grandes, 1, 2, 3, 5, 6. Recuerda, la respuesta, colocar la respuesta. Números más grandes no es una respuesta que sea clara. Tienes todo para armar tu respuesta porque tienes el resultado. Ajá, es de 20,000. En comparación de Yucatán, que tiene ¿cuánto? 583. Ahora, estas son las operaciones, fíjense. Entonces yo ya me voy a mi hojita de aquí y digo, pues, Quintana Roo creció más con 20.307% en comparación de Yucatán, que creció 583%. ¿No? ¿Qué le falta a esto? Le falta el argumento. Aquí tengo las respuestas. Si ustedes lo colocan así, yo no sé. Pues sí, la respuesta está bien, pero ¿cómo llegaron a estos resultados? Ah, entonces lo que voy a hacer es guardar en mi Drive. Lo guardo las operaciones en mi liga de Drive, genero un vínculo y lo pego. Cálculos le puedo poner, ¿no? Genero el vínculo. Recuerden colocarle, puede ver y puede editar. Copiar vínculo, lo genero y
lo pego. Y listo. Tengo la pregunta, tengo la respuesta y también el procedimiento que seguí, porque cuando le doy clic acá, entonces el asesor va a poder ver las tablas que diseñé, las operaciones, las cantidades que tomé para poder llegar a este resultado. ¿Ok? Dudas hasta el momento. Como ven, la importancia es que a simple vista parecía que Yucatán fue el que creció más. Pero después de hacer un análisis, pues entonces identificamos que no, que el que creció más rápido fue Quintana Roo por su tasa de crecimiento que fue de 20,000, mientras que la de Yucatán fue tan solo de 583. Es decir, que durante ese periodo, quien creció mucho más rápido es Quintana Roo. Yo les recomiendo la liga, porque esto nos permite, si ustedes ya realizaron las operaciones en Excel, hagan el esfuerzo de compartir la liga, porque pues las hojas de cálculo, en las capturas muchas veces no aparece el procedimiento y lo que interesa es el procedimiento. Si ustedes le toman una captura de pantalla a la tabla, en la tabla solo se aprecian los resultados, no se ve el procedimiento. No, si yo le tomo una captura de pantalla a esta hojita de Excel, no se ven los procedimientos. Tengo que darle clic a la hoja y ver, aquí sí ya puedo ver los procedimientos. Se dan cuenta y ahí veo el modelo que utilizaron y veo las cantidades que les sirvieron. Si solo le toman captura a esto, ya eso no aparece, únicamente va a aparecer los resultados y es como si no colocaran los procedimientos. Bueno, ¿alguna duda hasta el momento? Y únicamente ya, todo esto tiene consecuencias, un crecimiento de la población tiene consecuencias en el PIB, en la educación, en la salud, en el medio ambiente, en la economía. Lo importante es investigar por qué. Escuela, en las calles, en los hospitales, en la forma en que diseñamos los edificios, en las empresas y por supuesto en el medio ambiente. Entonces ahí es donde hay que trabajar en identificar esa parte. La educación ayuda a la persona a aprender a ser lo que es capaz de ser. Entonces, por favor, la idea no es únicamente mecanizar, es que ustedes analicen de los resultados que ahí piensen por qué impacto tiene todo esto en lo que estamos viendo. ¿Dudas? ¿Ninguna? Bueno, bueno, entonces nos pasamos a despedir. Les deseo mucho éxito. Por favor, traten de integrar las operaciones, efectúen con claridad cada uno de sus actividades, de forma que no haya duda de la respuesta y de los procedimientos. Sin más, pues que tengan un excelente fin de semana y nos vemos en la semana número 2. Excelente noche para todos.